Platicar con Raúl Feliz, economista, experto en estos temas financieros, en un momento en donde apenas hace unas horas el canciller alemán Friedrich Merz, en visita a la Casa Blanca, pues hablaba de esta dimensión del conflicto en Medio Oriente, del impacto económico que puede tener a partir de la disrupción al sector energético, Raúl, y entre más se prolonga el conflicto, pues más profundo será ese impacto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Ahora sí que en tiempo real, ¿no? En tiempo muy Este, real, desafortunadamente no buenos tiempos además. es correcto. Fíjate, pues ya van 4 días después de el primer ataque que decapitó a parte del régimen teocrático iraní. Está claro que el gobierno iraní se ha recompuesto y está haciendo realidad la amenaza del ayatollah Ali Khamenei de convertir cualquier ataque a Irán en una guerra regional. Ya no hay puritos, Irán está en una guerra de sobrevivencia, atacando a las bases militares, las embajadas norteamericanas en la zona, atacando a Israel, pero también atacando a los países del Golfo, donde están localizadas estas bases militares, pero ya no solamente son disparos a las ciudades, sino ahora directamente, y esto es lo más importante para el mercado y la economía, a la infraestructura energética. Y recordemos que en esa zona se produce el 30% del consumo de energía diario del mundo y que esta energía en gran parte transita a través de un estrecho que separa el Golfo Pérsico del Golfo de Omán, el estrecho de Hormuz, que en este momento está totalmente cerrado. No hay, hay forma de monitorear los barcos que lo cruzan y en este momento hay cero cruce en cualquier sentido del estrecho de Hormuz, lo cual quiere decir que esa salida de recursos petroleros hacia la economía mundial se detuvo desde hace 2 días y quizás aún peor, el que la infraestructura de almacenamiento y la producción y la refinación energética de la zona ha caído bajo el ataque de los misiles iraní en respuesta pues al ataque sorpresa de Israel y Estados Unidos del sábado. Sí. Estados Unidos en este tablero geopolítico eh, viene de una acción militar en Venezuela que pues estuvo bajo la sombra del interés económico y de la posibilidad de tener acceso a reservas tan importantes como las de Venezuela. Claro, con un apunte ahí que no es menor, una infraestructura tan deteriorada, con tantos problemas, que no es un recurso al que tendrá acceso rápidamente o al que podría tener acceso como para tratar, digamos, de suplir lo que significa el crudo que viene de Medio Oriente. No obstante, la mayor parte de ese crudo va hacia China, entiendo, Raúl. Va hacia China, hacia Asia. China definitivamente es el principal cliente, aunque China también obtiene mucho de su petróleo ahora de Rusia, pero también va a la India, también va a Vietnam, a Corea del Sur, que hoy se estremecen los mercados de coreanos con una baja de más de 7%. En general, pues el tema, Enrique, es cuánto va a durar este conflicto. El régimen sobrevivió al ataque inicial, pero ¿cuánta le queda de vida? ¿Cómo termina este conflicto? Termina con el colapso del régimen teocrático. El régimen va a sobrevivir y Trump de alguna manera va a ser forzado a retirarse, lo cual sería una victoria para Irán, aunque no se declare de esa manera. O Estados Unidos se verá obligado a desembarcar tropas y repetir un poco la experiencia de Irak de 2001, de Afganistán en 2001 a Irak en 2003 y luego Libia, que fueron desastrosas a la larga. Esas son las grandes preguntas que tenemos, porque si este conflicto se vuelve un conflicto largo, que implica el desembarco de tropas y pelea casa tras casa, pues veríamos una especie, déjame usar la analogía, de el conflicto de Gaza, solo que en una escala de 1000 veces.
Sí, por supuesto. Finalmente, porque sé que estás en medio de algo, Raúl, para Sí. México la perspectiva de pues de una presión inflacionaria derivada del aumento en los precios del crudo, un impuesto que le ha permitido al gobierno como el IEPS recaudar un poco más y tener acceso a más recursos, pues que al mismo tiempo tendría que reducirse si no se quiere tener este aumento en el precio de la gasolina. Mira, nosotros, yo diría, antes de entrar a los detalles de esa pregunta, estamos relativamente bien, o sea, otra vez, relativamente bien, en el sentido de que a diferencia de los años 80, 90, la región norteamericana, o sea, los socios Canadá, México, Estados Unidos, son suficientes en petróleo. O sea, Estados Unidos produce más del 100% de su consumo y complementado con la producción de petróleo pesado de México y Canadá, las refinerías de la zona no se van a ver afectadas por este faltante de petróleo que impacta directamente a Europa y a Asia. Entonces, en ese sentido, no estamos en el peor de los mundos. Sin embargo, el mercado petrolero es un solo mercado y la presión en la demanda de Asia y de Europa va a presionar al alza los precios. Y bueno, México hoy, no, Enrique, no es como hace 20 años, que Sí, es una economía petrolarizada. eh, Sí. éramos exportadores de petróleo. Hoy, en realidad, México es importador de petróleo, porque importamos gasolinas y gas, y el contenido, el valor de esas importaciones son muy superiores, casi el doble de lo que exportamos de crudo. Así que un alza del precio beneficia al gobierno, pero perjudica al país, porque encarece el insumo fundamental con que producimos las exportaciones y la producción para el mercado local. Vamos a ver cómo se enfrenta esto. Si el choque es de un mes o de unas cuantas semanas, creo que las finanzas públicas lo pueden absorber sin impactar los precios. Pero si esto va a ser de mayor duración, es muy probable que se va a tener que trasladar al consumidor y eso sin duda aquí y en todas partes va a impactar a la inflación. Bueno, pues ahí está Raúl, feliz, como siempre. Muchas gracias por echarle luz a estos asuntos y por ayudarnos a entender mejor la coyuntura. Te mandamos un fuerte abrazo y buenas tardes. Buenas tardes.